Buenas tardes, de madrugadita, en la mañana, desde Panamá para el mundo. Buenas noches a los países que ya ha llegado la noche. De Panamá para el mundo les vuelvo a reiterar. Este es el Ministerio de Damas y Hombres hablando al corazón. Tengo el placer de decirles quiénes somos como ministerio. Nuestra visión es mujeres y hombres mensajeros de Dios, que nos desenvolvemos en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos y a toda la familia, y así dar a un buen ejemplo de buenas obras, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Tenemos un propósito, es fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. La primera y más grande, el amor a Dios, amor a la familia, al trabajo, iglesia, ministerio. ¿Cómo debemos ser los mensajeros y las mensajeras de Dios? Debemos ser prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplos de su familia, con conocimiento de Dios, que es lo que vamos a adquirir en esta entrega. Estos somos el Ministerio de Damas y Hombres hablando al corazón. Ministerio. Ahora tenemos el placer de presentarle a nuestra invitada de hoy. Ella es nuestra líder, Gloricel Morales de Lorenzana, siendo hoy martes 7 de julio 2026. Vamos a tener la entrega especialmente para ustedes que tiene como título Ser luz requiere carácter. Bienvenida y adelante, Gloricel. Buenas tardes a todos. Confío en el Señor que sea un tema que pueda provocar un explosivo interior en la vida de ustedes y que permita que puedan no solo brillar para el Señor, sino ser luz para su casa y su familia. Siempre les digo lo mismo cuando me siento en una silla, en una mesa, a meditar lo que el Señor ha permitido en mi vida personal y cómo llevarlo de tal manera que pueda ser no solo luz para las personas, sino que el Señor transforme nuestras vidas y que permita que podamos emprender un camino distinto y lleno de su luz. Así como dice la palabra, lámpara es a mis pies, su palabra y lumbrera mi camino. Si yo puedo lograr entender que la luz de Jesús me guía de una forma poderosa, impactante y sobre todo eh, enseñable, no solo para mí, sino para los que el Señor ponga en mi vida, puedo ser un instrumento de Dios valioso y no solo voy a recibir añadiduras que el Señor tiene preparado para cada uno de los que decidimos buscarlo en espíritu y en verdad. Me encantó el tema, la verdad es que lo disfruté mucho cuando lo iba preparando, porque el Señor no deja de sorprenderme. Así siempre lo voy a decir y yo creo que esa es una bendición en mi vida personal. Cuando me doy cuenta que sin Él nada soy
y que si Él no está presente en mi vida, no puedo caminar para bendecir a mis generaciones siguientes y aportar con otros lo que el Señor permita. Cuando pensé ser luz requiere carácter, lo primero que pensé fue cuál ha sido mi valor en ese sentido. Y lo primero que me vino a mi mente es fortaleza interior y depender de Dios. Esos han sido dos principios fundamentales en mi vida personal durante más de 20 y pico de años, porque nunca me quise adelantar a Él, sino que Él me rescatara de una condición de mujer muy precaria en momentos difíciles y sobre todo que necesitaba iluminar su camino de una forma diferente. Gracias a Jesús lo he logrado en mi vida personal. Entonces, eso me llevó a recordar lo que en el último tema, si ya lo escucharon y si no lo han escuchado, yo hablé que para poder lograr éxitos en mi vida personal, yo necesito aprender a recibir la seguridad interna que me da Jesús. Sin seguridad interna no voy a lograr salir del esquema normal de una asistente a una iglesia, de lograr comprender algunas prédicas, pero una vida que no va a impactar ni va a lograr ejercer nada positivo para sí misma y en otras personas. Entonces, reflexionando después de eso que les acabo de decir, pensé, ¿qué seguridad interna en la vida mía personal? Saber que tengo a Cristo, saber que lo puedo percibir en mi vida personal y saber que puedo contar con Él. Entonces eso me hizo recorrer el camino hasta donde Dios me ha llevado y me di cuenta que necesitaba sentirme hija de Él, hija de Dios, y sobre todo una identidad personal que no tenía hasta ese momento. Ser luz necesita carácter porque yo tengo que aprender en este tiempo, sobre todo en que se están viviendo situaciones en las cuales hay confusión, desconocimiento y sobre todo un deseo ferviente de ser alguien especial en la vida para los seres queridos o una persona en particular, pero que no se sabe cómo lograrlo. Cuando yo empecé mi recorrido hace 20 y pico de años, yo no valoraba la vida del ser humano como la valoro hoy en día. Por eso que yo digo que todo el mundo tiene oportunidad de lograr las cosas que Dios quiere darle a sus hijos en este momento. Lo que pasa es que lo que se necesita es autoridad, valor y sobre todo tener un carácter fuerte y leal a Jesucristo. Pero todos dirán, ¿cómo se come eso? ¿Cómo yo logro adentrar en mi vida personal la autoridad y el poder que Jesucristo representa y no sentirme mejor que nadie y pensar
que todos tienen posibilidad. Eso es ser luz. Cuando uno logra comprender que lo que Dios permite para que tú puedas brillar es que no pienses solamente en ti, sino pienses en aquellos que necesitan, como tú, encontrar ese camino que sea lumbrera a lo que yo necesito como ser humano. Entonces empecé a recorrer la palabra. Yo no quiero en este momento que nadie se sienta intimidado por mí, ni crea que porque yo conozco un poco más la palabra, me siento superior a nadie. No. Dios me ha dado una labor que emplear. Con los recursos que tengo, lo he hecho durante más de 20 y pico de años. Y ha sido la fuente de vida que yo necesitaba cuando un día, hace 27 años, le dije al Señor, no busco riquezas, busco que tú sanes las heridas de mi corazón y yo pueda sentirme digna de tener la cabeza erguida y que la gente me respete. Ese fue lo que yo le pedí a Dios hace 27 años. Él me ha llenado de añadiduras, pero ha sido porque he tenido un carácter apocado que el Señor ha permitido que sea fiel, leal y de carácter en este momento. ¿Cómo lo logré? Vayamos primero que nada a recordar lo que Jesús dice que es ser luz. Entonces quiero que me lean, por favor, Mateo 5, 14 al 16, que es el sermón en la montaña, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Son las enseñanzas que Jesús hizo en un momento determinado para empezar a educar al cuerpo de Cristo y sobre todo a su pueblo que Él escogió de antemano. Es muy importante entender eso. Nosotros no somos un accidente en la vida de nadie. Nosotros somos hijos de Dios con identidad que muchos no han logrado comprender y recibir como tal. Vamos a leer Mateo 5 del 14 al 16, María Luisa, para ir desarrollando a partir de ese momento la manera como Dios me permitió eh, sentarme esta tarde con ustedes aquí en este Zoom para lograr que cambie el entorno de cada persona y cada identidad propia de cada uno. Por favor, María Luisa. Dice así Mateo 5, 14 al 16. Esta es la versión Reina Valera 1960. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Amén. Nueva versión internacional, Mateo 5, 14 al 16 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes
y alaben a su Padre que está en los cielos. Amén. Ahí está diciendo la palabra de Dios que todos somos luz si tenemos a Jesús en nuestra vida personal y que podemos ser un impacto en otras personas con esa luz para que otros lleguen también a Jesucristo. Quiero que recordemos en este momento, ya hemos dado temas anteriores sobre ser luz, sobre la luz que es Cristo, pero yo estoy recordando pasajes bíblicos donde es importante entender que vamos a brillar, porque para poder lograr ese brillo necesitamos lograr entender que necesito sanar internamente, recibir internamente, regocijarme internamente para lograr ser luz y tener un carácter que refleje aquello que he aprendido de parte del Señor. Léeme Juan 8:12, por favor, María Luisa. Dice así, Juan 8:12. Dice 8:12. Dice, Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. En Nueva Versión Internacional tiene como título Validez del testimonio de Jesús, versículo 12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. En Juan 3 habla sobre la historia de Nicodemo con Jesús, cuando se encontraron en algún momento, y él, en ese encuentro, él le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser transformado y dejar esa persona vieja que soy yo y cambiar el destino de mi vida personal? Yo lo estoy llevando al efecto espiritual en este momento. Si cada uno de ustedes quiere leer la historia de Nicodemo y de Nicodemo y Jesús, perfectamente lo pueden hacer. Yo lo estoy llevando a un principio espiritual que yo necesito tener para que la luz de mi interior cambie de tinieblas a luz y yo pueda ser reflejo de esa luz a otros, como dice el versículo que leímos de Mateo 5, del 14 al 16. Yo no puedo ser una luz si dentro de mi ser interior, que lo que el Señor tiene que sanar, porque lo que busca el Señor en cada ser humano es entender que somos tripartistas. ¿Qué significa tripartistas? Que somos cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos la sanidad de esos tres elementos importantes como personas para lograr captar en esencia lo que podemos lograr con el Señor. Hoy me llegó un video que me encantó, la verdad, y después se los voy a compartir, donde decían lo que reflejaba una oveja, un ciervo y lo que reflejaba un águila. Entonces van explicando lo que significa la oveja, el ciervo y el águila. Son las prioridades que tiene el ser humano para poder experimentar algo distinto a lo que se recibe si tiene carácter
para poder lograr entender que una prueba, que una tribulación, que un problema, que una situación que demanda más de mí, necesita que yo sea probada en el fuego para lograr que yo pueda salir en victoria de esa situación. Por lo tanto, necesito tener carácter para poder resistir en el día malo y lograr avanzar en victoria con la ayuda de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando leí eso, yo dije, hijas de Dios, hija de Dios, hijo de Dios. Ya después, más adelante les explico, porque eso solo lo expliqué para que entendamos que en el cuerpo de Cristo pueden haber diferentes niveles de personas que quieren avanzar, otros quieren quedarse como están y otros no quieren enfrentar problemas y prefieren pasar la difícil y no tener que enfrentar la situación y hacerse autovíctimas y depender de los demás y no ser suficiente la presencia de Jesús en mi vida para lograr yo avanzar en esa situación. Pero el carácter no viene de la noche a la mañana. El carácter se tiene que formar y la luz que tiene Cristo es la que tiene que ser el instrumento inicial para que yo pueda empezar a recibir de Él como cuerpo de Cristo lo que Él tiene, porque yo voy a ser semejante a Jesús. No es que voy a ser igual, voy a tener características en la unión a Cristo que me van a ayudar a emerger de unas tinieblas y provocar luz en mi interior, que es lo que necesito para poder ser luz y que se requiere carácter en la vida como persona. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo ejercer autoridad espiritual si no aprendo cómo Jesús me permite ser autoridad espiritual. De lo contrario, no lo voy a poder lograr. Entonces, en este recorrido que vamos a hacer en el día de hoy, va a ser un tiempo donde van a tener que encontrarse con ese yo interno de ustedes para provocar que la luz de Cristo brille en sus vidas y su cuerpo sea lumbrera al camino de una persona. ¿Qué tienes tú que yo no lo puedo tener y que veo que tienes una luz especial y que no sé cómo la has logrado y yo quiero lo mismo? Muchas veces nos ha pasado eso con muchas personas, porque la luz interna de Jesús va penetrando en la vida de nosotros y nos va transformando en esa situación que le preguntó Nicodemo en ese momento. Él le dijo, pero ¿puedo volver a nacer del vientre de mi madre? Y yo quiero hacer un alto ahí. A mí me ha tocado 2 veces en mi vida lidiar con esa situación. Y ha sido de victoria las 2, donde el Señor ha espiritualmente transformado el interior de esa persona en tinieblas y la ha llevado a una luz distinta con Cristo renaciendo en la vida de esas personas. Así que yo sí creo eso que dice la palabra de Dios, porque no solo lo he visto, sino que lo he visto reflejado en la vida de 2 personas a lo largo de mi recorrido como persona en Cristo Jesús. Entonces eso me llevó, porque siempre les he dicho, yo no puedo crecer si no crezco primero internamente. ¿Cómo es el carácter de una persona cuando está en tinieblas? Porque la mayoría de los seres humanos
y no quiero decirlo completamente los seres humanos porque hay algunos que ya deben estar libres en Jesucristo, pero todo aquel que empieza en el recorrido con Jesús está lleno de tinieblas internamente en su vida personal. Y lo dice la palabra de Dios claramente. Éramos tinieblas y ahora somos luz porque Cristo cambió nuestro entorno de tinieblas a la luz de Él. Entonces sí tenemos que trabajar para lograr que esa luz no solo penetre en mi interior, sino que se refleje en mi vida como persona, como lo dice Mateo 5, del 14 al 16. Somos luz del mundo, pero si la luz está oculta debajo de una mesa, debajo de una cama, de nada sirve porque no quiero enfrentar con coraje y determinación lo que yo necesito lograr. Entonces, eso me hizo pensar en Gálatas 4:19. Por favor, María Luisa, Gálatas 4:19. Versión Reina Valera, dice así, Gálatas 4:19. Dice, tiene su título, Exhortación contra el volver a la esclavitud. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Amén. Nueva versión internacional dice así: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Significa que yo necesito recibir el carácter de Jesús para lograr avanzar y que mi carácter sea diferente y que se cambien esas tinieblas a luz. ¿Cómo somos las personas que no comprendemos que Cristo es fundamental para la vida de un ser humano? El carácter que maltrata, agresivo y sobre todo querer controlar la mente de los demás. Así somos todos. En un principio, antes de conocer a Cristo, porque buscamos la manera de brillar en lo natural y no brillar desde adentro hacia afuera. Eso me hizo recordar Isaías 5:20, que lo vamos a leer porque es importante. ¿Por qué es importante leer este punto que vamos a hacer en este momento? Porque estamos viviendo en un mundo donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo, malo bueno. Y encima de eso, muchos van como borregos hacia el camino de destrucción por estar oyendo situaciones de muchas personas que denigran la iglesia de Dios. En este momento está sucediendo eso. Que muchos están pagando porque el demonio está disfrazando hombres y mujeres de Dios que no siguen los principios y valores que Cristo quiere poner en la vida de una persona. Y eso es muy triste, porque la gente se está perdiendo y muchos no van a ser rescatados. Y necesitamos, con lo que tenemos, lograr que eso cambie.
Entonces yo no puedo tener un carácter bobo si yo quiero ser parte del reino de Dios como Él ha permitido que yo pueda aprender. Yo tengo que demostrar coraje, valentía, para que la justicia de Dios se dé en la vida de las personas. Pero ¿qué sucede hoy en día? Hay un falso amor de telenovelas, porque la gente busca que el amor sea para mí y para mí. No busca el bien de los demás. No busca sino respetarnos los unos a los otros, y eso requiere valentía, dominio propio. Entonces es aquí donde cuando el Señor me mostró la cita bíblica me quedé encantada, porque yo sí voy buscando la manera de no solo brillar yo, sino que brillen otros. No me interesa ser única, porque el único es Jesús. Yo pertenezco a un cuerpo de Jesucristo, pero no pagué el precio que Él pagó por mí y por todos. Así que todos tenemos ventaja en esa situación. Leamos Isaías 5:20 para entonces ir a la revelación Sí, del Espíritu Santo con Jesús para este tema. amén. Dice así la versión Reina Valera. Ayes sobre los malvados. Isaías 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo que lo bueno malo. ¿Qué hacen? Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Nueva versión internacional, versículo 20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Eso está pasando en este momento. Gente confundida, desorientada, muchos suicidios, mucha falta de esperanza. Y no hay, yo no estoy aprendiendo de parte del Señor para quedármelo para mí. Yo estoy aprendiendo para que se multipliquen los panes como sucedió con el pez y los 2 panes. No solo que me alimente yo, se alimenten mucho. Entonces, y no hacerlo donde yo me crea que me siento cómoda, porque a mí me han tocado mucha gente que dice que son cristianos, pero a la hora de que le tienen que hablar a una persona de jerarquía o de poder o de una posición privilegiada, les da miedo. No quieren hablar, no quieren sino buscar el nicho que ellos digan para decir que son siervos de Dios. Eso el Señor no los ve con agrado. Los vomita, como dice la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a entrar más de lleno en el tema, ¿cómo puedo lograr yo tener un carácter diferente, transformado en mi vida personal
por medio de Jesús y la transformación a través del Espíritu Santo. Necesito los dos. Necesito los dos. Porque uno pagó y el otro ejecuta el consuelo que dejó el que pagó para que nosotros aprendamos. Pero la ecuación sigue estando con Jesucristo. Él sigue siendo Dios. Porque él se unía, los tres están unidos. Son uno solo que ejecuta cada uno un procedimiento específico para el ser humano. Entonces yo necesito en este momento a Jesús el Salvador, que cambie mi entorno interior, lleno de traición, de miedos, de vulnerabilidad, de desaliento, de desánimo, de depresión. Necesito que Cristo entre en mi vida interior y realice un cambio que transforme mi carácter, que lo haga dulce y no amargo como estaba antes, que lo haga en luz y no en tinieblas como estaba antes, y que la luz de Cristo se refleje en mi rostro como le sucedió a Moisés, porque él va reviviendo mi espíritu apagado. El espíritu está constrito, el espíritu está apagado, no tiene fuego. Necesita el fuego de Cristo a través del Espíritu Santo. Necesita cambiar mi circunstancia negativa interna de una manera diferente. Y es por medio de Cristo que lo puedo lograr. Entonces, vamos a Hebreos 6:19, María Luisa. ¿Estás ahí, María Luisa? Aquí estoy, Gloricel. Aquí estoy. Hebreos 6:19. Dice así. Tiene por título Advertencia contra la apostasía. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme, con la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Nueva versión internacional. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Amén. Jesús. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada y penetra hasta los tuétanos del alma. Aquí la palabra en Hebreos 4:19 me está diciendo que el alma necesita estar anclada en Cristo para yo poder empezar a moverme satisfactoriamente. El Señor me hizo recordar en ese momento que el ancla le da firmeza a un barco porque lo sostiene, porque al echarlo al agua cae en tierra dentro del mar y se ancla de tal manera que queda firme en un momento determinado. Eso el Señor me llevó en ese momento. Quiero dejar momentáneamente este versículo y vamos a regresar, pero quiero irme momentáneamente
al Salmo 118, 22 te puse, ¿verdad, María Luisa? Así es, Gloricel. Bueno, léemelo, por favor. Dice así la versión Reina Valera. Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Amén. Nueva versión internacional. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Amén y amén. Cuando Dios me llevó a eso por el ancla, ¿no? Cuando yo estaba leyendo, el Señor me llevó por medio del Espíritu Santo a pensar en el ancla del alma. Es aquí donde yo digo, Dios mío, qué grande y poderoso es el Señor. La verdad es que eso me emociona y es algo que el Señor ha permitido en mi vida personal porque Él me da pasión por lo que Él me ha permitido hacer. Entonces me llevó a una construcción humana, un edificio humano. ¿Cuál es lo primero que en un edificio se pone cuando va a construirse un edificio? La primera piedra. Señor pone los que van a construir un edificio, una casa, lo que fuera, vamos a poner la primera piedra para empezar la obra. El Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Yo necesito que Jesús esté en mi interior como la primera piedra para yo poder ser edificada como una columna fuerte en Jesús internamente y lograr empezar a tener la seguridad interna que mi alma necesita para transformar el carácter apocado, débil, miedoso, y que el Espíritu Santo derrame sobre mi vida dominio propio, templanza, amor, benignidad, fe, gozo, paz, que es lo que representan los frutos del Espíritu Santo. Se unió mi espíritu al Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios. Yo declaré con mi boca que Jesús es el Señor de señores, principio y fin en mi vida personal. Significa que ya yo recibí esa primera roca que es Cristo, que necesita crecer en mi interior para que con su enseñanza yo pueda reflejar lo que Él me va enseñando como maestro para que yo pueda cambiar mi entorno de tinieblas a la luz que brilla en mi interior y que provoca que brille en lo exterior. Entonces, regresamos a Hebreos 4:19. ¿Quién es el ancla de mi alma? Jesucristo. Ahora no vayan a creer que hay una piedra adentro. La piedra refleja espiritualmente que Cristo es la piedra que desecharon los constructores, los fariseos, los sacerdotes de la época. Todos desecharon a Cristo, no lo quisieron. No lo veían como algo fundamental en su vida personal. Pero para que mi alma refleje paz mental, un corazón con tranquilidad, yo necesito que Jesús sea el ancla de mi vida
personal. Porque si Él no es el ancla que yo necesito, no voy a poder avanzar en mi sanidad interior para lograr reflejarlo en el exterior. Necesito que mi edificio internamente crezca con seguridad interior, que Él vaya poniendo las columnas, vaya quitando las zorras que me han lastimado durante mucho tiempo. Y eso provoca que mi carácter vaya cambiando. Porque el gozo, la paz, la mansedumbre, la bondad se van apoderando de mí. Y va cambiando mi alma ennegrecida y se va volviendo más clara con la bendición de Cristo en mi alma. Puse otros pasajes bíblicos. Filipenses 2:22. Gracias, Señor. Filipenses 2:22. Sí. Reina Valera, la versión Filipenses 2, versículo 22. Dice así. Dice, Timoteo y Epafrodito, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Amén. Nueva versión internacional. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Amén. Ahí está Pablo hablando de Timoteo. Cómo provocó una explosión interior en la vida de Timoteo. Un padre enseñándole al hijo, así como él fue enseñado por Cristo, siendo él un discípulo del Señor. Claramente ahí se percibe esa situación. No se los puse, pero me viene en este momento Colosenses 3, del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. 17. Dice así el versículo 12. Aquí está. Dice, plenitud de vida en Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. No tengo que leer. Gloricel, es Colosenses 3, 12, 17. Es Sí. correcto. Bueno, dice Del nueva 12, versión. o sea, Colosenses 3, del 12 al 17. Yo no estoy segura si eso fue lo que leyó María Luisa, pero léelo tú para ver. Y es que me quedé pensando, acá dice Tiene normas toda la para, razón. perdón, Leí el 2, el 2, ¿Viste? leí O sea, 2, ahí, o sea, no ok, 17. hago un alto en este momento para que entendamos que necesitamos la instrucción de Dios para lograr éxito en lo que empezamos. Y después lo voy a decir, no lo quiero decir en este momento, sino después. Vamos a seguir lo lees después que lo lea esta Débora. Lee Débora del 3, del 12 al 17. Me pareció que ya yo reconocía el 16 donde venció sobre autoridad y todo principado, pero vamos al que yo quiero que leamos, por favor. ok, nueva versión internacional, versículo 12 dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Amén. Yo quiero tener un carácter firme en Jesucristo. Necesito seguir esas instrucciones de ahí. No menospreciar a otro porque no puede tener quizás la capacidad que tienes tú. No son los primeros que entran los que van a llegar más beneficiados. Los últimos serán los primeros, dice el Señor en su palabra. No importa como unos obreros que construyeron en la palabra de Dios, hicieron una construcción y acordaron con el dueño que le iba a dar 2 denarios a cada uno. Pero uno llegó 1 hora antes y le dieron los 2 denarios como a los que trabajaron más tiempo. Esa es la actitud muchas veces que tiene el ser humano adentro de su vida personal. Esa mezquindad y egoísmo de querer pretender que se merecen más que los demás. Y el Señor no ve eso, el Señor ve corazones. ¿Cómo estás tú con tu familia, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo? Tú quieres ser luz. Necesitas tener un carácter con humildad, con sencillez, como lo dice la palabra en Colosenses 3, 12, 17. Por favor, María Luisa, léelo tú en Reina Valera, por favor.
Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. ¿Cómo? Vamos a regresar de nuevo a Hebreos 4:19. ¿Cómo es de importante entender que las acciones, las actitudes, mis pensamientos son fundamentales para que yo pueda ser transformado en un carácter que se requiere para que yo pueda ser liberada de la esclavitud y ceñida con la luz de la verdad? Yo no puedo ser luz para Cristo si yo no digo la verdad de Cristo como debe ser. A mí muchos no me han tolerado en mi vida después de que conocí a Cristo por la forma que yo digo las cosas. Pero yo le sirvo a Cristo, no al hombre. Eso no significa que yo voy a maltratar a una persona, porque el Señor te deja ver quién está en la luz y en la oscuridad y quién es un lobo vestido de oveja. Prueba que los espíritus son de Dios y no son de Dios. Eso lo tiene que hacer una persona cuando empieza a tener un carácter que viene del trono de lo alto, que viene de tu interior, y que el Señor, al tú decir, acepto a Jesucristo como mi único Salvador, Él es la piedra que yo necesito angular para que mi carácter no solo sea mejor, más dominio propio, sino que deje de ser impulsiva, deje de tomar decisiones emotivamente, deje de provocar que las situaciones que ocurren en mi vida personal vengan por favoritismo. Para Cristo no hay favoritismo. Ya se los dije con el ejemplo de los constructores. El último recibió lo mismo que los anteriores. Es lo que sea esencial para el reino de Dios. Eso es lo fundamental en este momento. Yo no puedo avanzar en victoria si mi carácter es débil. Si busco mi beneficio y no el de los demás. El Señor es el que te indica si la persona no está apta para eso, pero yo no soy Dios, ni nosotros ni ustedes tampoco.
Él es el único que tiene la última palabra. Porque por eso es Dios. No hay competencia en ese sentido. Vamos de nuevo y me leen de nuevo Hebreos 4:19, por favor. Hebreos 4:19. Es Gloria a usted, 6:19. 6:19. Sí. No, Hebreos 6:19, perdón, sí. 4:19 era Gálatas, sí. Hebreos Correcto. 6:19. Sí. 6, versículo 19, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Amén. Cuando murió Jesús, el velo del altar se rajó en dos, desde arriba hacia abajo. Significaba que ya yo podía entrar al lugar santísimo por su muerte en la cruz. No había impedimento para mí para ser restringida. ¿Qué significa ese velo que está en el Hebreo 4:19? Y no me lo reveló sangre ni carne. Lo que les estoy diciendo me lo reveló Jesucristo y el Espíritu Santo. El ser humano adolece de dos cosas: ceguera espiritual y sordera espiritual. Y lo dice Isaías 6, dentro del recorrido del capítulo, donde dice que el Señor no quiere que todos se sanen. El Señor no quiere que todos vean y oigan. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Ese velo se tiene que rajar por medio de Jesucristo y su crucifixión para que el ser humano pueda entender en su debilidad cómo lograr cambiar su actitud, su carácter, su entorno y ser liberado, brillar y ser libre en Jesucristo. ¿Cómo se tiene que hacer? La palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada. De acuerdo a Jeremías, Cristo es una espada espiritual que penetra hasta los tuétanos del alma. Y si Cristo está en mi vida, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y voy a ser libre en Jesucristo porque se ancló a mi alma como la piedra angular y permitió que su palabra, su amor, su justicia, su verdad me liberarán del velo que me impide visualizar a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Si nosotros entendemos ese principio que les acabo
de explicar en el nombre de Jesús y confío en el Señor que lo haya hecho de acuerdo a su voluntad y su manera de ponérmelo en mi corazón, porque los tiempos se acortan. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y se necesita provocar que ese hombre o mujer que se sientan en una silla de la iglesia para llenar espacios puedan recibir la libertad en Jesucristo por medio de la bendición de su crucifixión y resurrección en la cruz. Entonces me puse a pensar, Señor, siempre hay que traer y llevar ejemplos bíblicos de aquellos que son luz, porque dice, ser luz requiere carácter. Yo no era así, pero los que me ven hoy en día se admiran de lo que Cristo ha hecho en mi vida. A mí me decían mamachona cuando yo era ni joven, porque lloraba por todo. Así mismo me decían en mi casa. Y Dios transformó un carácter apocado en un carácter, porque lo busqué desde el primer momento. Lo hice mi piedra angular, sin saber claramente lo que en ese momento yo hacía. Y Él me ha dado todo de acuerdo a su voluntad y me ha rescatado de las tinieblas a la luz. Todos lo podemos lograr, pero se necesita coraje, valentía, enfrentar los miedos. Y la palabra de Dios es la que provoca la vida en el ser humano, porque Cristo la dio para salvación del mundo. Pero muchos la usan de forma equivocada. Pero yo estoy clara de que el remanente será el que será de bendición para este mundo como en tiempos pasados. Y eso me hizo pensar, yo siempre buscando ser luz requiere carácter. Y pensé en Ruth como mujer, porque Ruth, sin conocer al Dios de Noemí, declaró con autoridad con su boca que ella estaría con el Dios de Noemí. Ella llegó a ser luz de Noemí y de todos los vecinos de Noemí. Llegó a tener a su esposo Boaz y su hijo, una de las generaciones previas de Jesucristo. Me puse a pensar en un hombre porque siempre hay que buscar y pensé en Nehemías porque él fue luz para un pueblo que necesitaba levantar la muralla que se había caído de Jerusalén, estando en un pueblo extraño, tuvo amor por su
pueblo y le hizo una petición a Jesús, a Dios Padre, a Dios Espíritu Santo, de que le permitiera levantar los muros de Jerusalén. Y lo hizo. Se llegó a ser luz con el carácter que tenía, porque conocía a Dios, sabía lo que Dios podía hacer por él y que hacer la diferencia lo iba a hacer instrumento poderoso en las manos de Dios. Porque Ruth y Nehemías no caminaron solos. El Señor iba delante de ellos. Pero se esforzaron, vencieron sus temores con la ayuda del Señor y lograron la victoria. Confío en el Señor, que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para que dejemos de entender y creer que nada es posible para uno. Cristo lo puede hacer todo por cada uno de nosotros. Él no hace distinción de nadie. Tú eres la que tienes que reflejar lo que tienes adentro y el Señor lo va reconstruyendo, porque va haciendo una edificación interna que se refleja en el cuerpo luego y las personas lo pueden ver externamente. No necesitas esperar a que llegue una dificultad. Hazlo hoy. Decídete a decidir hoy o a buscarlo hoy como debe ser. Ceñidos con la luz de la verdad, calzados con el evangelio de la paz, yelmo de salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia y la espada del Espíritu que me levanta en victoria en Jesucristo. Buenas noches. María Luisa. Buenas noches, Gloricel. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Ahora vamos a la parte de las preguntas. A ver, preguntas. Preguntas. Yo, María Luisa. Adelante, Rosy. Soy Dorita. Sí, hola Dorita, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Yo sí quiero reafirmar en cuanto lo que he captado en esta tarde es para yo poder tener un carácter firme. Primeramente, el proceso es tener a Cristo como mi piedra angular, es decir, mi prioridad para poder desarrollar esos frutos del Espíritu Santo que, que se mencionaron y, y poder reflejar con las personas que están a mi alrededor ese cambio, ese testimonio y poder ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra para hasta donde alcance, porque hay, usted bien lo decía, doña Gloricel, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces tomar la decisión de
que si Él ya es nuestra prioridad, no encerrarnos en nosotros mismos, no solamente edificarnos nosotros, sino que también tomar esa determinación de poder ser de bendición para otros y que puedan conocer a Jesús y que lo puedan hacer también su piedra angular. Lo que has dicho está correcto y vuelvo y te digo, lo único, el Señor te pone las personas que Él quiere que apoyes. O Sí, sea, Él te va a dar las herramientas. Tú lo que necesitas es la fe, la palabra y la certeza de lo que tú vas a emprender en su nombre está bien porque tú has cimentado en tu corazón y en tu alma esa necesidad de Cristo para que pueda crecer en tu interior. Dios me lo puso de esta manera. Él me hizo recordar que cuando nosotros vamos a ser madres, tenemos 9 meses al niño dentro de uno. Y ese niño va evolucionando y creciendo en la barriga durante 9 meses. Asimismo, es como el Señor va edificando en nuestro interior con esa piedra angular. Él va provocando que en tu ser interior, con la palabra de Dios, los principios, los mandamientos que Él pone en su palabra, vaya creciendo en ti esa necesidad de tenerlo diariamente en tu vida personal y que pueda dar frutos en abundancia a aquellos que tú quieres ayudar en un momento determinado. El que no tiene a Cristo como piedra angular en su interior, no correrán ríos de agua viva, porque esa es la esencia de lo que Dios dice en su palabra. En Cristo somos vencedores, pero no podemos pensar, y ahí es donde está bueno lo que tú quieres que al final uno tiene que pensar en algo. Muchas veces, por amiguismos o por cariños excesivos emocionalmente, dejamos de decirle la verdad a una persona, diciendo que Dios es bueno. Dios es bueno, claro que sí, pero Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el irrespeto, ni a ti ni a los demás, porque la gente cree que solamente es llegar y yo llenarme de todo lo que el Señor me quiere decir. No, es que los que me están a mi alrededor puedan recibir lo que Él me permite a mí tener también. ok. Y eso es lo que uno tiene que entender. O sea, no es algo que es para todos, pero puede ser para todos, aunque lo esté diciendo de una manera, o sea, puede no ser para todos, porque el que no busca de Jesús no lo va a recibir, pero el que busca de Jesús lo va a encontrar. La salvación no es por religión. La salvación del mundo está en el único, el auténtico, el valioso Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra Amén. manera. Así lo percibo yo en el nombre de Jesús. Sí, Es fuerte, Amén. amén. fuerte, pero es necesario que lo entendamos. Pedirle al Señor que te dé herramientas para que ese velo se raje de arriba abajo, que impide que esa persona pueda ver lo que tú le estás diciendo, para que esa persona pueda recibir a Cristo como arma de guerra, que raje el velo ese que está impidiendo y las escamas de los ojos se le caigan y los tapones espirituales caigan de sus oídos y puedan escuchar. De lo contrario, no hay otra manera. No la hay.
En el último segundo se puede convertir y llegar a Cristo, sí, pero perdió toda su vida, la oportunidad de vivir con añadiduras, de forma placentera, por querer hacer las cosas a su manera y decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, es una realidad y por eso estamos en este momento, el mundo está en ese sentido. Las prioridades no están en el Señor. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a ser los únicos, no. Él tiene muchas antorchas encendidas en este momento, muchísimas, pero uno lo que tiene que hacer es hacer lo poco que uno puede hacer o lo mucho, porque eso no lo determinamos nosotros, eso solo lo determina Jesús. Lo importante para Jesús es un alma. Él no quiere que ningún alma se pierda, que todos estén anclados al alma de Cristo, como lo dice la palabra, y que haya esperanza para las personas de que Jesús es el cambio. Pero si yo no los percibo en mi interior, si yo no lo percibo como persona, no lo voy a lograr, porque estoy titubeando al decirle a otra persona lo que tiene que hacer. No tengo convicción de arrepentimiento y no tengo realmente en mi ser interior que Jesús es la única llave. No la tengo. Entonces se va el barco a la deriva, porque el ancla no está fijada en Cristo, que es la roca firme. Y eso es lo que tenemos que entender. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Gracias, Rosy. Gracias, Loricet. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ser luz requiere carácter. A ver, preguntas. Si tú quieres, tienes que aprender primero. Nuevamente esa formación, construcción del carácter, en uno de los versículos, creo que era Colosenses, hablaba de soportaos y perdonaos. Esa Así. palabra soportaos me retumbó en la mente y en el corazón. ¿Cómo podemos definir soportar y aparte perdonar? Yo por lo menos o sea, como yo lo permití fue, no me creía superior a nadie. El Señor al quitarme el velo de mis ojos, Él provocó que yo me viera tan miserable como otras personas. Lo estoy diciendo bruscamente, pero es la forma como nos tenemos que ver. Porque aquel que se cree santo, por eso a mí esa palabra no me gusta. Santo no me gusta mucho porque ninguno de los que estamos aquí, ni ninguna persona está exenta de cometer errores. Pero el Señor nos sigue amando porque Él es fiel y verdadero. Él no se puede negar a sí mismo, como dice la palabra de Dios. Y ese es el amor que la gente no entiende. La gente ama emotivamente, con emociones, pero no ama con la verdad de Cristo. Entonces uno tiene que aprender, si Dios lo hizo conmigo y me soportó, yo tengo que soportar también al que no me lo está haciendo bien. Pero yo tengo una llave importante.
que es la justicia de Dios. Y Él no se queda con nada. Si alguien me lastima a mí y yo soy su hija, Él va a hacerle comprender a la otra persona: quédate quieto, no hagas lo que no tienes que hacer, lo va a reprender y nos vamos a poder sentar en la misma mesa juntos. Porque cuando yo lo hago primero, el Señor lo hace por mí. Así lo he aprendido yo y ha sido de beneficio en mi vida personal. Muchas gracias. Ahí está la gran respuesta. Amén, Él nos hace justicia. amén. Ponte la coraza de justicia todos los días de la armadura de Dios, porque sí te la va a dar, y te lo digo en el nombre de Jesús, que sí te la da, pero no como uno quiere, mejor de lo que uno espera. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Iba a preguntar algo, Blanca. No, yo estoy analizando, pensando, meditando. Más que Sí, preguntar, es te escucho entrecortado. ahora sí me escuchan. ¿Ahora? Ahí, Ahora muy sí, bien. es que Sí, muy estoy, bien. debe ser donde estoy acá arriba en el cuarto. Eh, eh, pues es un tema bien amplio y que nos toca bastante el corazón. Pero yo sé, o sea, es un proceso, no es fácil, lo digo por experiencia propia, con humildad. Yo también tuve que tocar fondo para poder darme cuenta de que la que mandaba no era yo y la manera que yo quería no era la manera que Jesús quería en mi vida. Y creo que hoy en día puedo decir que es lo que pueden ver mis hijos, que es lo más importante para mí, que ellos vean lo que es Jesús en mi vida. Y de esa manera yo he ido aprendiendo poco a poco a soltar la blanca y a dejar que viva Jesús en mí. Entonces, que sí es complicado, sí, porque a veces no queremos, como decía Gloricel, eh, no queremos aceptar que, lógicamente, pues todos somos pecadores y todos cometemos errores y todos nos equivocamos, pero me ha tocado muchas cosas que es donde yo digo otra vez, Blanca, no, es Jesús. Entonces, bueno, gracias, Loricel, porque siempre es de aprendizaje y de mucho aprendizaje en el espíritu y crecer espiritualmente con el carácter de Jesús. Creo que es lo más importante que podido ir aprendiendo de poquito, de escalón en escalón. Semejante, no igual, semejante. Dios mío, de verdad, tú que sabes todos mis procesos y bueno, ya se enterarán algunos que vendrán en testimonio. Es fuerte, no es fácil, pero Jesús está con nosotros y vive en nosotros. Entonces, creo que esa es la llave que no debemos soltar nunca. El Señor te da paz mental y tranquilidad en tu corazón para poderlo Así es. sostener. Y yo creo que eso a veces molesta a muchas personas, no porque yo me lo crea más, sino porque yo aprendí a que Jesús es mi fortaleza, a que Jesús es el que me salva, me sana, me restaura, me levanta y estoy tranquila. Entonces, a veces eso molesta y cae mal, pero en realidad no soy yo, es que yo lo entendí, pues, y que no lo entendí en un día, lo sigo entendiendo. Entonces, yo creo que ahí es donde está, y son pruebas que pasamos todos los días, y no solamente alrededor, con mis hijos, en mi casa, con mi esposo, con mi familia, con mis hermanos. O sea, creo que es de a poquito, de escalón en escalón, que vamos fortaleciendo el carácter de la manera que Jesús quiere que lo fortalezamos como Él, pues. Pero
a mí yo vivo enamorada de, de Jesús y todos los días, como dice Gloricer, me sorprende de una manera impresionante. Entonces, y lo digo con toda la humildad, que yo sé que yo he crecido y he aprendido porque Él me ha permitido que eso sea así, no porque yo, no, la sabiduría viene de Dios y por supuesto, en esa fortaleza, pues eh, creo que es lo que mejor le he podido dejar a mis hijos, es que puedan ver a través de mí la luz de Cristo. Entonces, bueno, ahí vamos en ese proceso y de la mano de la mejor, con Jesús y Gloricel. Gloricel que me Gracias. has apoyado en todo y bueno, todas las que han orado por mí y siempre estamos apoyándonos y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, que no somos superwoman, que yo me creía superwoman. O sea, yo decía que yo lo podía con todo y mira que me he equivocado, me he golpeado, me he levantado. Bueno, no yo, me ha levantado Jesús. Y no podemos solas, en unidad es que en realidad vamos a poder levantarnos. Y bueno, hay que aceptar eso y a veces cuesta, a veces el orgullo, el resentimiento, todas esas cosas, pero cuando uno acepta, que fue lo primero que dijiste, Gloricel, cuando uno acepta a Jesús, Jesús te levanta, te restaura. Lo que pasa es que estamos viviendo un mundo y yo de eso Dios sí me muestra, donde la mujer quiere ser igual que el hombre, quiere la misma igualdad y eso no puede ser. No. Y yo, O yo fui sea, la mujer tiene que entender que el rol principal lo tiene el hombre y la mujer, pero la mujer imita y quiere lo mismo que hace el hombre. Y por eso se ha desvirtuado la familia en el mundo. Porque no, y yo soy mujer y comprendo y realizo que la mujer debe ser respetada, pero no creerse que tiene la misma jerarquía que el hombre en la casa. la jerarquía y la fuerza, porque a veces nos rendimos hasta en Y que el Señor ha puesto la cabeza como el hombre. así es. Y Así, ahí ese es otro tema que vamos a dar en otro momento, pero tenemos que entender algo. y ese proceso yo lo pasé. Las familias son disfuncionales en este momento. Así es. Hay hombres que tienen más de 2 o 3 o 4 matrimonios. Y una de las cosas que yo aprendí a lo largo de mi recorrido con el Señor fue que si yo no tengo hijos en común con esa persona que yo amo, yo tengo que trabajar para que él tenga sus generaciones bien y yo tenga las mías bien. Porque aunque no tenemos un lazo familiar y de descendencia, tenemos un lazo de amor que Cristo ha permitido para sanar las generaciones de ambos. Eso lo vamos a ver en otro tema, pero cuando Dios lo permita, pero eso hay que entenderlo, porque la gente quiere perdonar cosas que las generaciones de la palabra de Dios no lo dicen. Las generaciones vienen de papá y mamá y los hijos del matrimonio, no de los que se han adjuntado ni los que pertenecen a otra situación. Eso hay que tenerlo bien claro porque la gente pide mal. Y uno tiene que reconocer cuál es la jerarquía y en la situación como ve el Señor, tu familia. Porque cada tropiezo es algo que tiene que sanarse por medio de Jesucristo. Así que eso hay que entenderlo. Y eso te da carácter para hacerlo. Y no a lloriquear ni a decirle al Señor, no, no lo hagas, no lo hagas, no. Las consecuencias las dimos nosotros.
Somos los que tenemos que pagar esa situación. ¿Cómo hacerlo? Cerrando el divorcio, cerrando matrimonios múltiples, cerrando la desobediencia a Dios en la familia a nivel global de la familia, como lo quieramos poner en este momento. Entonces tenemos la palabra de Dios que nos va guiando para poder cerrar puertas de aquello que se hizo, y eso es bíblico, ¿no? Ahí tenemos que Jacob tuvo 12 hijos de las concubinas, de las mujeres con las que se casó, y todos esos tienen situaciones diversas y diferentes cada uno. No son iguales. Por eso es que Dios no permitió que Ismael fuera el de la promesa, sino Isaac, porque venía del patriarca con la mujer que él había escogido. Hizo la diferencia entre ambas naciones, y eso hay que entenderlo. Eso les va a ayudar porque Dios me lo puso por algo en mi corazón, pero alguien va a salir beneficiado con lo que hemos hablado a raíz de lo que dijo Blanca, que expandió esta situación. Pero dejémoslo ahí. No sé si hay más preguntas, María Luisa. Gracias, Gloricel. Gracias, Blanca. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún aporte? Parece que no. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a darles. ¿Tiene algo más que ampliar, Glorisa? No, ya yo creo que lo que el propósito de hoy se cumplió, y ya lo demás el Amén. Señor se Así es, encarga. así es. Vamos a las citas bíblicas del tema de hoy, martes 7 de julio 2026. Ser luz requiere carácter. Citas bíblicas. Mateo 5, del 14 al 16. Juan 8, versículo 12. Juan 3, Gálatas 4, 19. Isaías 5, 20. Hebreos 4, 12. Hebreos 6, 19. Salmo 118, 22. Filipenses 2, 22. Colosenses 3, 12 al 17. Isaías 6. Leer Ruth. Leer Nehemías. Hechos 4, 11. Efesios 5, 8. Y Efesios 6, 10 al 18, la armadura de Dios. Anunciarles que el próximo martes 14 de julio 2026, 6 de la tarde, hora de Panamá, tendremos el tema Dejarme guiar por Jesús. Dejarme guiar por Jesús, a cargo de Marla Insignares, será nuestra invitada. 6 de la tarde, hora de Panamá. Conéctese en tiempo. Así que para que no se pierda nada. A ver, vamos, oraciones. ¿Alguna oración en especial? Sí, yo pido oración por un nuevo bebé que viene, un nieto. Eh, Mi nuera tiene 3 meses. Ay, qué No, bueno. Jorge va a ser papá por segunda vez. sí, no lo estaban buscando, pero Dios lo envía, a él le plació. Entonces estamos muy contentos, agradecidos, y pues para que
tenga un feliz término ese embarazo y que se desarrolle conforme a la voluntad de Dios en su perfección, a su imagen y semejanza, como dice su palabra. Amén, amén. ¿Cómo no? Con mucho, mucho, mucho placer, Dorita. A ver, yo tengo un agradecimiento a Dios por un bebé de 7 meses de nombre Santiago, que acaba de ser operado, tiene ya 72 horas de haber sido operado eh, de su cabecita, porque su cerebro se estaba aprisionando, las hendiduras naturales que tenemos en el cráneo se cerraron antes de tiempo y el cerebro estaba creciendo. Entonces el cerebrito se estaba aprisionando y hubo que operarlo para evitar que hubiesen muchísimas, muchísimas complicaciones e incluso muerte. Así que gracias a Dios por eso, ya el bebé ayer salió del hospital, está en su casa, fue en Marsella. Y mire hasta dónde el Señor lleva a Dalcor, porque han estado conectados con Dalcor. Y acción de gracias, su abuela está muy, muy agradecida, su mamá, su papá están muy agradecidos con este ministerio que hizo la oración de intersección, hicieron su oración de aceptación al Señor y ahora hay una familia nueva del otro lado del mundo. La abuela se regresa a Panamá, pero ellos quedan allá. Así que acción de gracias a Dios por esa tremenda bendición que ha recibido esa familia con Santiago. El bebé se llama Santiago. Así que acción de Bonito gracias nombre. por... Sí, 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 sí. Ya está bien chispita Santiago en su casa. Así que alguien más, otra oración. Yo creo que por el rol de la mujer, Gloricel, que en Panamá y en el mundo entero, el rol de la mujer en el hogar eh, está bien equivocado. Está Sí, pero equivocado. la única forma de rescatarlo es que el hombre tome su lugar también, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, porque si no se Porque por derrumba. eso hay tantas madres solteras, porque el hombre no se hace responsable. Sí, Es una así realidad. es. Así es una realidad así. Y, y es palpable, es abundante, bendito Dios por eso. A ver, alguien más. Listo, Gloricel. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, agradecerte por la luz de tu palabra y la manera como se manejó para el bien de todos aquellos que buscamos siempre ser personas que cambiemos el destino de muchos. En este momento te damos gracias por la vida de Santiago. Gracias por manifestarte en restauración y sanidad de su vida y que sea una fuente de luz para su hogar y que pueda dar a otros lo que tú le regalaste a temprana edad. Te damos también, Señor, gracias por el bebé de Jorge y de su esposa. Te pedimos, Señor, que así como sorpresivamente lo trajiste a la vida, permitas que todo fluya de manera poderosa y en victoria para que pueda llegar
Y tal vez, Señor, mandarle a esa niña y tener la parejita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, te pedimos por la necesidad de que tú impactes en los hogares de la sociedad. Se necesita regresar al momento donde el hombre y la mujer reconocían sus fortalezas como tal, pero juntos avanzaban en victoria para cada familia. Danos la oportunidad, Señor, de que tú toques con tu Espíritu Santo cada hogar representado en esta reunión, pero sobre todo que te muevas a nivel territorial de norte a sur, de este a oeste, y permitas que haya una atmósfera de restablecimiento y de valores en la vida y en las acciones de cada familia dentro de este país. Las hago extensivas para los demás países, Señor. Y te pedimos también, Señor, por aquellos que necesitan trabajo. Crea oportunidades nuevas de trabajo. Sobre todo, Señor, da la capacidad para que en la vejez haya calidad de vida para aquellos que han trabajado toda su vida, puedan tener su merecido descanso, pero sobre todo la recompensa de una jubilación llena de tu gracia y de poder. Te damos las gracias también, Señor, por tu gracia y tu favor sobre la vida de todos los cristianos y los que no han llegado, que puedan lograrlo, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y sobre todo por tu justicia, que permite que haya esperanza en los corazones de que el tiempo llegará en el momento oportuno y tú darás el oportuno socorro para que todos podamos ser luz en medio de toda la oscuridad del mundo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los Amén. bendiga y nos vemos el martes. Bendiciones. Gracias, Débora. Gracias, María Luisa. Bendición. Gracias a todos. Hasta luego, Dorita.